Ya tuve la presentación, les cuento que vamos a trabajar y vamos a compartirles sobre Employee Experience. Nosotros trabajamos en Argentina con Blex, específicamente en Customer Experience, pero con una mirada 360. Esto implica que no solamente abordamos la metodología desde el punto de vista de los clientes, sino que con las mismas herramientas trabajamos la experiencia de la marca, la experiencia del producto y del servicio y la experiencia del empleado. Y este es el tema del que les quiero compartir hoy. Cómo trabajamos la experiencia del empleado con estas mismas herramientas que usamos para conquistar clientes, para tenerlos cerca, para que nos elijan. De la misma manera que estamos enfocados en generar un contacto emocional con los clientes, creemos que la forma de hacerlo, y lo vemos todos los días en las organizaciones exitosas, es a través de la experiencia de los empleados. Trabajar con ellos entendiéndolos, pensando en qué los emociona, cuáles son sus sueños, qué esperan, cuáles son los motivos por los que trabajan en la organización. Teniendo esta mirada, hay muchísimas más posibilidades de lograr que ellos tengan el mayor potencial, que entreguen valor en la organización y que puedan trabajar en equipo para lograr los resultados de la compañía. Quiero compartir para empezar esta frase de Simon Sinek, y esto es algo que muestra un poco la correlación entre clientes satisfechos y empleados satisfechos. No hay clientes que quieran estar en una compañía hasta que los empleados no quieran primero esa compañía. Si las personas que hacen el día a día de la organización no están conectados emocionalmente con esa organización, no quieren a esa organización y no desean estar trabajando en esa organización, muy difícilmente logremos clientes que tengan ese sentimiento. Esta encuesta que les quiero contar y mostrar algunos resultados es una encuesta que se hizo a más de 2.800 trabajadores este año, ¿sí? En 2020, con todo el contexto que hoy estamos teniendo. Eh, Hay muchas empresas que trabajan en clima, que miden el clima, y el 22% tienen buenos resultados en las encuestas de compromiso. Es decir, del 100% que miden, solo el 22% alcanzan buenos resultados. El 78% está prácticamente estancada a lo largo del tiempo, declinando sus resultados de clima por el tipo de abordaje que le están dando al tema del empleado. Esto que yo les comentaba de la correlación que existe entre la experiencia del empleado con el desempeño, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, también se visualiza en esta encuesta que hizo IBM, donde hicieron una separación entre el 25% de las empresas con altos índices de experiencia y el 25% de los más bajos índices de experiencia. Y si ustedes se fijan, las que tienen altos índices de experiencia, el 96% es porque tienen alto desempeño en sus empleados y el 73% bajo desempeño. ¿Qué quiere decir? Es fundamental el alto desempeño para lograr negocios sustentables. Hay una situación muy importante que tiene que ver con cambiar a enfoques más holísticos. Las personas necesitan bienestar en todas las áreas, en sus relaciones, en el trabajo, en el ambiente comunitario, en su salud. Y en esta encuesta se pregunta a los empleados si creen que su gerente está pensando en su bienestar. Para las personas que consideran que su gerente está pensando en su bienestar, el 4.2 tiene alta satisfacción laboral. En contraposición, para los empleados que consideran que su gerente no está preocupado por su bienestar, en la satisfacción laboral tienen 2.2 puntos de una barra de 1 a 5. Uno de cada 3 empleados estarían dispuestos a trabajar en una empresa que está focalizada en todos los grupos de interés, en entender sus emociones, en conocerlos. Uno de cada 3 empleados piensan, además, y esto es muy estresante, que su trabajo no va a existir en pocos años debido a inteligencia artificial, automatizaciones y a los cambios de contexto que estamos teniendo con respecto a las digitalizaciones.
y solo el 22%, como les decía antes, están ofreciendo programas de bienestar personalizados. Entonces, si ustedes se fijan, hay una dicotomía entre entender el bienestar de las personas y estar pensando en cuáles son las situaciones que les generan estrés, ofreciendo programas personalizados. Como les dije antes, hay un 78% que aún teniendo programas de clima, no personalizados, pero sí de medición de clima, no logran obtener resultados. Esto es un indicador bastante desmotivante para los grupos de recursos humanos. En síntesis hasta acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos en algún sentido aumentar una mirada diferente, más holística de la experiencia del empleado. No alcanza con el engagement, no alcanza con sumar políticas, procesos o promover la afinidad cultural, porque esta mirada de employee engagement está muy pensada con un enfoque top-down, donde lo que hacemos los líderes es decirle a las personas cómo es nuestra cultura, cómo son nuestros valores, cómo hay que comportarse en nuestra empresa y qué esperamos que ellos hagan. Cuando hablamos de un enfoque employee experience, que es lo que vamos a abordar en la charla, no estamos diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. Lo que estamos haciendo, al contrario, es entender como líderes de qué manera entendemos las emociones de los empleados, adaptamos nosotros nuestras políticas a las personas. ¿Qué le está pasando a la experiencia del empleado hoy? Hace ya unos años que venimos en un contexto de cambios abrumadores, estos cambios que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo, con la realidad económica de los países, con las situaciones que vivimos desde el punto de vista de la digitalización, que son muy potentes y muy importantes para el desarrollo del negocio, pero que generan cambios en las personas, hacen que cambien muchas cosas. Cambian las relaciones y las actividades con los clientes, cambian las relaciones con los proveedores, los intereses y las competencias que tienen que tener los equipos para poder salir al frente con estas nuevas formas de trabajar, las actividades y los procesos del Ok, chicos, la señorita Noelia por el momento ha tenido problemas técnicos, pero vamos a ir comentando algo de lo que nos ha ido ya exponiendo, ¿no? Durante su plática. Algo que a mí me ha cautivado bastante y no sé si tal vez Gabriel me podría dar un alcance acerca de ello, de que para que una empresa sea querida por los clientes, primero debe ser querida por el cliente interno. ¿Qué opinas acerca de esto? Mira, yo no sé si lo leí en un libro o lo escuché a a un docente y decía, mantenga a tus empleados felices y tus empleados mantendrán contentos a tus clientes. Entonces tus clientes estarán contentos y por consiguiente tus accionistas estarán contentos. Entonces ya es como que englobaría a todos los stakeholders o los grupos de interés. Y todo inicia pues desde adentro, ¿no? Cuidando a los empleados, cuidando al capital más valioso, que a veces en muchas empresas suele ser un cliché nada más, y solo está en un papel, pues. Pero realmente los empleados son muy valiosos. Ya regresó la señorita Noelia. Ya volví, les pido disculpas, tuve una desconexión, ahí vuelvo a compartir la pantalla. Listo, listo, adelante. Me confirman si pueden ver. ¿Qué le parece, señorita Noelia? Bueno, muy bien. Les estaba comentando todos los cambios que están teniendo los empleados hoy con respecto al contexto.
Todo esto genera muchísimas resistencias, ¿sí? Y tenemos miedo, ansiedad, preocupación, incertidumbre, a lo cual le sumamos hoy la pandemia. Como si fuera poco, todos los cambios que ya teníamos, tenemos más conflictos, ansiedad, depresión, muchas personas que necesitan coaching, tenemos entornos laborales que cambiaron, tenemos aislamiento, muchísimas situaciones que nos ponen en una necesidad de que los líderes hagamos cambios y estemos preparados a entender lo que está viviendo cada uno de los empleados en las organizaciones. Cuando Tanner hace un estudio este mismo año sobre las capacidades que tienen las organizaciones para entender las emociones de sus empleados, si ustedes se fijan, casi el 60% cuando les pregunta si entienden las emociones de sus empleados, dicen que realmente el conocimiento de las emociones de los empleados es extremadamente bajo, bajo o moderadamente bajo. No hay conocimiento. Y cuando comenzamos a preguntar a los distintos colaboradores de más de 2.000 organizaciones sobre su experiencia como empleados en una organización, si consideran que es prioridad para la empresa, el 84% de los empleados indica que es clave la experiencia y que necesita ser mejorada. Sin embargo, para las mismas empresas de esos colaboradores, indican que el 33% para ellos es prioridad la experiencia del empleado. Fíjense la dicotomía, ¿no? Para los empleados es un 84% y para las empresas solo un 33%. Por otro lado, cuando se les pregunta a las organizaciones si es el dinero por el cual las personas se van, las organizaciones dicen que el 89% de las personas que se van y deciden irse de su organización es porque consiguieron un empleo en el que cobran más. Sin embargo, en la entrevista de salida de esos mismos empleados, solo el 12% dice que se fue por una cuestión relacionada al dinero. Nuevamente, vemos que no hay un entendimiento de las emociones de los empleados y que las empresas tienen una idea distinta de lo que están viviendo los colaboradores que tienen en su nómina, que a veces no son más que números y no personas que están aportando su valor para que esa empresa crezca. En este mismo contexto, 59% de los empleados dicen que están dispuestos a irse de la organización en la que trabajan. Piensen que desarrollamos talento, trabajamos con equipos y el 59% está dispuesto a irse. El 42% dice que no está contento con las experiencias que viven todos los días en la organización en la que prestan su trabajo. Y el 79%, obviamente esto es de pocos meses, donde ya estábamos en pandemia, pero el 79% dijo que estaba sufriendo agotamiento y que le estaba pasando mal, ¿sí? Entonces, fíjense que las políticas que tenemos, la forma en que estamos llevando adelante la gestión de los colaboradores, hoy no está siendo suficiente para lograr generar equipos comprometidos que estén dispuestos a trabajar con alegría en equipo, generando resultados para la organización. Este chart que les muestra en qué se dedicaron las organizaciones cuando arrancó la pandemia. Fíjense que todo lo que está relacionado con las emociones que están viviendo las personas, entender al empleado, establecer momentos de bienestar, entender la manera en que se estaban sintiendo y cómo abordar el estrés psicológico que le estaba generando la pandemia, solo muy pocas organizaciones lo estuvieron haciendo. La mayoría estuvo pensando más en cuestiones que tienen que ver con pautas legales o específicamente protocolos como los de limpieza o las de mejorar las prácticas remoto, lo más higiénico, que no implica que no había que hacerlo, pero significa que además teníamos que hacer en simultáneo cuestiones que estaban más relacionadas con las emociones. ¿Qué tenemos hasta acá? Lo que decimos es, estamos en un entorno distinto, ya de por sí no somos buenos en las organizaciones en entender las emociones de los empleados, y estamos en un contexto de pandemia, donde lo que decimos es necesario cambiar rápidamente
y pasar de un modo supervivencia, donde las empresas están tratando de salir con el nuevo contexto, a cortar ese tiempo que genera amenazas, temores, ansiedad en los grupos, lo que devienen inmovilidad, apatía, desesperación. Las organizaciones más exitosas hicieron muy corto ese proceso de supervivencia para mutar rápidamente a un modo de desarrollo de oportunidades, entendiendo la crisis y la situación como una oportunidad para que el negocio prospere, una oportunidad para que se formen los equipos y para generar alegría y entusiasmo y lograr pivotear rápidamente de ese modo de supervivencia a un nuevo modo muchísimo más productivo y amable con los recursos. ¿Qué tenemos hasta acá? Vivimos cambios violentos, tenemos incertidumbres, las empresas están perdiendo madurez, lamentablemente, operativa y emocional, y estamos en un proceso de mucho cambio, donde se resiente la operación, los resultados, los negocios están en problemas, y la gente está también pasando por emociones encontradas que le generan estrés. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y un poco la idea es contarles otro enfoque más holístico de cómo abordar la gestión de los recursos humanos. Lo que decimos es, de la misma manera que trabajamos la experiencia del cliente, del usuario, de manera personalizada, pensando en sus emociones, entendiendo sus viajes con la empresa, qué le gusta, qué no, qué lo hace ser leal a una marca y qué lo hace ser detractor o ser un cliente desleal, de la misma manera, espejado, con los mismos recursos y las mismas herramientas, abordar la experiencia del empleado. ¿Qué implica esto? Trabajar todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos desde el employee experience. Esto es pensando en las emociones, pensando en las expectativas que tienen los empleados, para lograr que aporten todo su valor, para lograr explotar su talento y que cada una de las personas esté dispuesto a entregar lo que tiene para lograr que ese negocio sea sustentable y crezca. Si hablamos de experiencia del cliente, podríamos representarlo gráficamente como un árbol. Un árbol que necesitamos que crezca, que sea frondoso, que tenga muchos frutos para la organización. Sabemos que correlaciona muy bien los resultados del negocio con la experiencia de clientes, y un árbol es una buena forma de mostrarlo. Y si quisiéramos que ese árbol crezca, estaríamos enfocados en regarlo para que crezca. ¿Cómo? Con prácticas, con mediciones, con un montón de cosas que haríamos para hacer que ese árbol reciba más luz, tenga agua, todo lo que necesita para crecer. Si necesitamos que ese árbol crezca y queremos regarlo, lo que estaríamos regando son sus raíces. Y cuando hablamos de raíces, estamos hablando de experiencia del empleado. Y cuando hablamos de raíces en una tierra, esa tierra no es más ni menos que la cultura de la organización, que tiene que ser propicia para que el crecimiento sea saludable. Entonces, teniendo esto en cuenta y volviendo del enfoque anterior donde hablábamos de medir el clima, ¿cuál es la diferencia entre employee engagement y employee experience? Cuando trabajamos con clima y con modelos más tradicionales, estamos acostumbrados a decirles a los empleados quiénes somos, cuáles son los valores de nuestra compañía, cómo queremos que se comporten en la compañía, cómo los vamos a medir, cómo es ser cultura de esta compañía. Y en última instancia, cuando medimos el clima, les preguntamos, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu satisfacción con todo esto que te estoy pidiendo? Cuando hablamos de employee experience, cambia totalmente el enfoque. Decimos que es un enfoque bottom-up. Lo que hacemos es preguntarle al empleado, ¿quién quieres ser en esta compañía? ¿Qué te motiva? ¿Qué es significativo para vos? Y lo hacemos porque claramente no todas las personas son iguales, no todos los colaboradores los motiva lo mismo, no todos van a trabajar esperando las mismas cosas, con lo cual si nosotros no los entendemos, difícilmente generemos esa tierra, esa cultura propicia para que los colaboradores puedan entregar valor a la organización. Entonces, en este enfoque de Employee Experience, lo que decimos es, al igual que con el cliente, cuando hablamos de personalización,
Con el empleado necesitamos llegar a ese punto de personalización. Y ustedes me dirán, bueno, muy difícil personalizar, depende de la empresa, en las empresas muy grandes, ¿cómo hago conocer las emociones y lo que necesita cada uno de los empleados? Bueno, una técnica que usamos en Customer Experience, cuando nos pasa lo mismo para personalizar con los clientes, es arquetipos, ¿sí? ¿Qué es arquetipos? Arquetipo es un modelo que nos ayuda a agrupar por características, no por segmentación. No miramos solo las edades, los grupos etarios, de qué región son. Estamos mirando más allá que eso, miramos características personales, emociones, cuáles son los gustos, los miedos, los sueños de las personas. En el caso de clientes lo hacemos con los grupos de clientes, en el caso de empleados con los grupos de colaboradores. ¿Qué ocurre en nuestra experiencia como empleados? Eso es lo que nos interesa saber. ¿Cuántos de nosotros creen que las políticas de gestión de personas de sus empresas se están adaptando a sus necesidades? Y eso es porque no están pensando en las emociones que ustedes sienten personalizadamente, se están pensando en políticas tándem que van para todos y lamentablemente no son buenas para todos. Cuando nosotros hablamos de arquetipo, hablamos de patrones de conductas, de características en común que tenemos las personas. Esto que les muestro son los 12 arquetipos de Jung, que es una buena forma de empezar, porque representan muy bien a muchos grupos de personas. Pero la realidad es que en la medida que podamos, podríamos lograr tener los arquetipos de nuestra propia organización, de nuestra facultad, de cualquier grupo que estemos trabajando, que no son 12, seguramente son menos, y esto nos va a permitir adaptar las políticas y personalizarlas a estos distintos grupos. No pueden funcionar igual las políticas para todas las características de personas. Es fundamental pensar en grupos y cómo debiéramos abordar en cada una de las cosas que hacemos en la organización a cada uno de estos grupos de empleados. Estos arquetipos de empleados, las empresas se preguntan a veces, bueno, ¿y cómo hacemos para lograr obtenerlos? Bueno, un buen punto de partida es hacer un mapa de empatía y poder abordar una muestra bastante grande de empleados desde el punto de vista de qué piensa y qué sienta, qué ve esa persona, qué es lo que está viendo en sus amigos, en las ofertas de trabajo, qué dice, qué hace en público, cómo se comporta, qué escucha. ¿Qué escucha de sus referentes, de las personas influyentes? ¿Qué escucha en los radios pasillos de la organización? ¿Y cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer para poder relacionarse con la empresa? ¿Cuáles son sus miedos, sus obstáculos? ¿Cuáles son los miedos o los obstáculos que tiene cuando ingresa, cuando se desarrolla, cuando vive el día a día en la organización, cuando es evaluado, cuando aspira a poder desarrollarse profesionalmente? Y poder entender el gap entre lo que estamos dando como organización y lo que en realidad está percibiendo cada uno de estos arquetipos. Una vez que nosotros hacemos esto, tenemos posibilidades de adaptar las políticas. Pero ¿cómo adaptarlas? Muchas veces las empresas piensan en procesos. Entonces, más o menos en las organizaciones vemos algo así. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo tiene que ser el proceso de contratación del primer día? ¿Cómo es el día a día de un empleado? ¿Cómo va a ser el proceso de plan de carrera, desde vinculación? Cada una de estas cosas como proceso, desde la empresa hacia el empleado. Pero el empleado lo vive como algo así, como este dibujo. En realidad, un sinfín de emociones, ¿sí? Donde para cada arquetipo, en lugar de ser procesos tan prolijitos como los vemos nosotros, pasan cosas, ¿sí? Donde muchas veces cuando un empleado tiene su primer día no tiene una bienvenida, no se le lo presenta a sus grupos, no se le está dando la posibilidad de que tenga un primer buen día. No sé si ustedes sabían que solo el 4% de los empleados termina su primer día decidiendo trabajar en esa empresa. Todo el resto, un 96%, se queda con dudas si está bien trabajar en esa empresa. O sea que evidentemente no estamos siendo buenos con este viaje del empleado. ¿Cómo hacemos para poder de alguna forma generar un mapa o un viaje del empleado donde tengamos capacidad de reacción para realmente adaptarnos a cada uno de esos arquetipos? La misma herramienta que usamos nosotros en Customer Experience para el cliente,
la usamos para el empleado. ¿Qué quiere decir? En principio, tenemos etapas. Las etapas son todos esos momentos que son significativos para las personas. ¿Cuándo un momento es significativo? Sencillamente cuando genera una emoción, cuando lo podemos recordar, ya sea porque fue o muy bueno o muy malo. Todas esas etapas tenemos que poder mapearlas desde el empleado, no desde la organización. ¿Qué es significativo para cada uno de los empleados? Después trabajamos sobre su comportamiento. ¿Qué tiene que hacer el empleado para trabajar? ¿Qué tiene que hacer para acercar un currículum? ¿Qué tiene que hacer para pasar por la selección, para poder cobrar su salario? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer cuando tiene que desarrollarse, capacitarse dentro de la organización? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Estamos haciendo la vida muy difícil? ¿Qué espera en cada una de esas etapas? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Con quién interactúa en cada uno de esos momentos? ¿Con qué persona de la empresa está teniendo relaciones empleado? De la misma manera medimos emociones, y estas son mediciones que hacemos con indicadores. El Employee NPS le pregunta al empleado si recomendaría esa empresa para trabajar, y es un indicador muy, muy robusto para entender cómo estamos siendo como organización. Teniendo todo esto medido, vemos también sus dolores, sus esfuerzos, qué parte está mal para cada arquetipo. Y recién ahí pasamos a lo que somos muy buenos en hacer la mayoría de los que trabajamos con recursos humanos. ¿Qué procesos tenemos que tener bien estipulados? ¿Cuáles son los equipos que terminan interactuando? ¿Cuáles son los sistemas o herramientas que tenemos que tener funcionando? ¿Cuáles son esos procesos on stage, que son los que terminan llegando visualmente al empleado, y los backstage, que no los conoce, pero que efectivamente terminan generando impacto? Entonces, recién ahí, cuando entendimos emociones, lo que vive, su viaje, y vimos cuáles son nuestros procesos, y tenemos las dos etapas, trabajamos en oportunidades, porque ahí vemos el gap, la brecha que hay que cerrar entre lo que estamos generando como organización y lo que están viviendo los colaboradores. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que el talento se vaya a una empresa donde sí es entendido, es valorado y se puede desarrollar profesionalmente. No da lo mismo, porque necesitamos que cada una de las personas sea su mejor versión en nuestra organización, para que la organización crezca. Por eso este enfoque es tan rico. Este chart que les traigo muestra la correlación que existe. Si ustedes ven, hay muchísimas empresas muy exitosas, y ellas son muy buenas en generar buenas experiencias en sus empleados, que tarde o temprano correlaciona directamente, y la correlación es del 92%, altísima, entre la satisfacción de sus clientes y obviamente la sustentabilidad del negocio. Como síntesis, necesitamos simetría con los clientes. De la misma manera que abordamos el amor, la lealtad de los clientes, tenemos que hacerlo con los colaboradores. Observar, escuchar, pensar en las emociones, cómo hacemos para adaptar nosotros la organización a lo que esos empleados necesitan para poder generar talento. ¿Cómo customizamos? No podemos ir con políticas tándem, no va más. Necesitamos entender, si no logramos uno a uno, por lo menos en arquetipos, estos grandes grupos, qué necesitan cada uno de estos grupos para poder entregar valor a la organización. Y como hacemos siempre, priorizar y actuar. Hay muchas cosas en las que podríamos cambiar. Una vez que uno entiende la brecha entre lo que espera un empleado y lo que estamos dando, surgen muchas oportunidades, pero hay que lograr implementar las que más impacto generen en volumen y en importancia de satisfacción. Finalmente, ¿cuáles son las funciones de recursos humanos que necesitan encarar una profunda revisión de valor y contribución? La verdad que diríamos que casi todas, ¿sí? En ese proceso de punta a punta de todo lo que hacemos para gestionar a los colaboradores, debiéramos poder hacer una revisión de cada una de ellas. Pero lo principal, y con lo que quiero cerrar esta charla, es integrar a la estrategia lo que hacemos en recursos humanos, a dónde está yendo el negocio. No pueden estar desintegradas esas dos puntas, porque no hay forma de que estemos preparando al talento para que haga crecer el negocio si no vinculamos las políticas de recursos humanos con la estrategia. Necesitamos hacerlo para cada grupo de interés.
entender mejor al empleado, como les fui comentando antes, medirlo, hay muchas métricas de pulso para ir midiendo en grupos qué está viviendo los empleados, qué les pasan los lunes, qué les pasan los viernes. Podemos medir por arquetipos, medir por procesos claves, pero es fundamental conocer la voz del empleado. Incorporar la gestión del cambio. Esta es una metodología que da para otra charla, pero la realidad es que no hay posibilidades hoy de abordar grandes implementaciones, proyectos o cambios si no lo hacemos con una metodología robusta que esté mirando cómo cada persona se va adaptando. En el fondo necesitamos que más personas en menos tiempo adopten las nuevas prácticas que se requieren para desarrollar los negocios. Y eso se hace con una metodología robusta que nos ayude a entender qué periodo necesita cada uno de los colaboradores para adaptarse a los cambios. Y revisar estas prácticas y sistemas para lograr adquirir las nuevas herramientas que necesita cada uno de los profesionales de recursos humanos para adaptarse a las necesidades que tiene el trabajo hoy. Como les decía, hay mucha necesidad de entender emociones, de conocimiento compartido, escuchar, trabajar en conjuntos, co-crear con los equipos. Y por supuesto, para poder adquirir todas estas nuevas prácticas, también necesitamos desaprender, algo muy difícil, pero que se logra, y hay que desterrar algunos caminos transitados que nos dieron éxito en la antigüedad, pero que hoy no nos van a llevar hacia donde queremos ir. Para poder cambiar juntos hay que experimentar, animarse a lo nuevo, a confundirse, pero reparar, aprender rápidamente, avanzar y fundamentalmente, como vimos ayer en las charlas, un liderazgo fuerte, preparado para gestionar la incertidumbre. Bueno, eso es todo. Les agradezco por escucharme y los dejo para que puedan continuar. Entiendo que hay algunas preguntas. ¿Estás ahí? Muchas gracias por la ponencia, Noelia. Creo que ha sido realmente impresionante. Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, ya de forma personal. ¿Qué estrategias tú recomendarías usar en la inducción, ya que esta sería la primera parte del Employee Experience? Bueno, muy buena pregunta. Uno de los primeros pasos, ¿no? La inducción. Las empresas exitosas tienen algo previo a la inducción que es muy interesante. Y lo que tienen es un conocimiento acabado de las personas que potencialmente podrían ingresar. Muchas empresas, y sobre todo las empresas más exitosas que están haciendo mucho reclutamiento y que pasan por muchas inducciones, lo que están haciendo es conocer a la cantidad de personas que están en lista de espera para ingresar. Los conocen antes de sacar una búsqueda. Y eso es una buena herramienta porque cuando llega el momento de la inducción, ya tienen un conocimiento acabado de quiénes son esas personas, de manera de adaptar los conocimientos, la forma de trasladar el aprendizaje a un grupo que ya conocen, ¿sí? Ya tienen de alguna forma arquetipadas las personas que tienen que pasar por la inducción. Con lo cual, una clave es ese, el conocimiento previo, y otra, para poder aprender y hacer ciclos de mejora sobre la inducción, es siempre que termine una inducción, hacer la medición de cómo fue esa inducción con los participantes. Es una buena forma de aprender sobre los errores, ajustar y para la próxima inducción hacerla cada vez más potente, más adaptada y con mejores resultados. Genial, Noelia. Bueno, en el chat tenemos algunos comentarios. Nos dicen que les ha encantado la charla, muy bonita presentación. Elena Cuellar, Gracias. Giordano Bosa. Y a mí también me ha gustado, ha estado muy bonita. Gracias por compartir. Y tenemos una pregunta de Amalia Velázquez. Y nos dice, una vez medida la experiencia del cliente, ¿qué recomienda para transformarla en una experiencia excelente? Bien. Amalia, ¿se refiere a experiencia de clientes o de empleados? Bueno, yo creo que a clientes, porque aquí menciona Dice clientes. clientes. Claro. Bueno,
La verdad es que las mediciones de experiencia de clientes nos tienen que dar como resultado distintos tipos de acciones. Por un lado, algunas que nosotros decimos close the loop, y lo mismo va para empleados. Cuando nosotros tenemos mediciones que nos dan muy bajas, debiéramos tener la capacidad operativa para abordar individualmente a ese cliente o a ese empleado. Un ajuste rápido de lo que generó insatisfacción. Pero además, muchas veces cuando vemos las mediciones nos damos cuenta que o muchos clientes, o cuando estamos trabajando con empleados, muchos empleados, les duele lo mismo. Quiere decir que hay un proceso, hay un quiebre, hay algo que está afectando a un grupo más grande. Entonces, por un lado, trabajamos individualmente en acciones uno a uno, cerrando ese ciclo para lograr mejorar la satisfacción, y cuando son acciones generalizadas, trabajamos en procesos donde hacemos proyectos cortos de ajuste que le terminan impactando al resto. Para esto siempre se sugiere equipos multidisciplinarios. Cuando hay un problema que afecta a un grupo grande de clientes o a un grupo grande de empleados, es fundamental que distintas áreas de la organización, con distintos puntos de vista, se puedan sentar en la misma mesa y puedan co-crear una solución a ese problema y adaptarla para poder implementarla rápidamente. Cuanto más gente esté comprometida en esa solución, más rápido va a ir la implementación. Eso es lo que normalmente vemos en las organizaciones que lo hacen bien. Interesante respuesta, creo que es bastante acertada. También tenemos otra pregunta, es Joseph Angulo. ¿Cómo lograr que el entendimiento desde recursos humanos por los intereses del empleado sin que ellos se sientan indispensables o malinterpreten este interés? Bueno, qué buena pregunta porque, bueno, creo que la pregunta está muy, muy vinculada al modo en que estábamos acostumbrados a mirar al empleado, ¿no? Como alguien que, como le pago, le tengo que decir lo que tiene que hacer y que lo haga bien. Acá lo que decimos es, somos personas pensando en personas. A veces estamos de un lado, a veces estamos del otro. A veces somos lo que hacemos las políticas y a veces somos los que tenemos que vivir esas políticas. Lo mismo que cuando hablamos de clientes. A veces atendemos al cliente y a veces somos el cliente que es atendido. En el fondo lo que decimos es, seamos más humanos cuando hacemos políticas, cuando estamos de uno o de los otros lados, y en algún sentido no implica que escuchar al empleado es que vamos a estar atentos a caprichos y que no va a funcionar el negocio. Es todo lo contrario. Lo que decimos es, si entendemos bien lo que necesita una persona para dar su máximo potencial, nosotros entendemos, cambiamos políticas y la persona da el mayor potencial. Y eso tiene que ser un círculo virtuoso que funcione muy bien. En gestión del cambio hay algo que siempre decimos y es una teoría del 2-6-2 y que tiene un poco que ver con esta pregunta. Cuando emprendemos cambios, cuando gestionamos recursos, siempre tenemos dos personas que se adaptan, que quieren lo mejor para la organización, que salen corriendo para que las cosas pasen, y tenemos otras dos personas que están sentadas, enojadas, mirando en un rincón, y probablemente hasta detractores con lo que queremos hacer, no agregando valor, y tratando de contagiar, generando un ambiente malo laboralmente. Y hay 6 que están mirando qué estamos haciendo, con los que salieron corriendo para que las cosas pasen, y con los que se quedaron despotricando o enojados en un rincón. Y ahí está un poquito la clave. No es solo escuchar y adaptar las políticas, sino también reforzar esas conductas. Tenemos que generar reconocimiento a las personas que están haciendo las cosas como tienen que hacer para generar un negocio sustentable, de manera de contagiar a más grupos para que eso sea un círculo virtuoso. Muchas gracias, Noelia. Y justo este ejemplo que colocas me acabo de acordar de una imagen que yo vi donde una persona estaba jalando una carreta y otras dos estaban empujando en sentido contrario y otras estaban encima de la carreta. Entonces dos personas hacían sobreesfuerzo para llevar esta carreta hacia adelante. Entonces esta es una analogía de la organización, pero en otra imagen se podía visualizar a todos empujando hacia una misma dirección. Entonces creo que eso es lo que se busca, ¿no? En las empresas. Y seguimos, ¿no? Nos siguen llegando preguntas y comentarios.
Mauricio Rankovich nos dice que es determinante contar con una cultura organizacional que promueve el ambiente y las condiciones para la cohesión emocional de los miembros. No es suficiente el buen liderazgo. Alejandro Rondón también, Alejandro Rondón nos hace una pregunta. En el caso de empresas donde la mayoría de su personal tiene entre 20 y 30 años de trabajo, ¿cómo podemos trabajar en el desarrollo de emociones si tienen temor al cambio? Bien, bueno, en la pregunta estamos casi dando por obvio que porque tienen entre 20 o 30, tienen un problema con el cambio. Y acá les voy a decir que todas las personas, por una cuestión natural de nuestro cerebro, no resistimos al cambio. Todos. Algunos tenemos una reacción más corta que nos la da la experiencia, y acá relacionado con la pregunta de las edades, cuanto más cambios hemos vivido, en la medida que viene un nuevo cambio, somos más adaptables, tenemos más habilidades para que esa resistencia, que existe sí o sí, dure en un tiempo acotado. ¿Cómo hacemos con estas personas? Hay muchísimas estrategias para abordar el cambio. Como les decía, hay metodologías como la de gestión del cambio que nos ayudan a entender los motivos de la resistencia y abordarlas. ¿Cómo? Con muchas herramientas. Comunicaciones claras, generalmente del jefe o la persona más directa, no comunicaciones que salen en el intranet para todos, comunicaciones más directas, que estén pensando en las resistencias individuales de una persona en particular. Además de eso, coaching. Ayer vimos esta herramienta en detalle, lo importante que es para acompañar a las personas a adaptarse a los cambios. Yo creo que independientemente de la edad, que sin duda genera algunos patrones que tenemos que abordar, lo importante es generar muchas herramientas para que no sean dolorosos los cambios en la organización. Los cambios siempre van a generar resistencia, no podemos esperar que no suceda. El tema es cuántas herramientas tenemos para abordar esas resistencias con todos los grupos etarios, incluso con los más jóvenes que tienen menos experiencia en cambios. Lo que sí tienen, y que les digo que es algo muy positivo, que hay que ver cómo potenciarlos con los grupos de otras edades, son más a menos equivocarse, y equivocarse es algo necesario para aprender. Si logramos generar círculos rápidos donde ante el error, un error que no genera miedo, sino que está permitido, se aprende y se corrige rápido, podemos lograr también gestionar cambios. Si triangulamos eso, distintos grupos, algunos más rápidos para cambiar, otros que se animan más a equivocarse, podemos gestionar cambios en más corto plazo y con muchísimo más éxito. Interesante. Y creo que también se debería de considerar el cambiar, ¿no? El antiguo recursos humanos que solo se encargaba de cumplir políticas y de sancionar a los trabajadores quienes hacían más trabajo. Debemos de nosotros también gestionar este cambio y ser parte del mismo. También tenemos un comentario de la señorita Juana Riascos, ¿no? Noelia, excelente presentación, y a su vez tiene una pregunta. ¿Quién tiene que actuar para que las empresas sean más humanas, más dolientes con los empleados? Bueno, piensen que las empresas somos nosotros, muchos de nosotros en distintos roles haciendo que las cosas pasen. Y en el fondo hay que lograr que venga el cambio desde arriba, es necesario sin duda que la dirección de la empresa, que quienes toman las decisiones más estratégicas tengan una mirada de employee experience, que puedan vincular lo importante que es que las personas que están trabajando con mucha alegría en una organización, que se sienten útiles, se sienten parte, entregan lo mejor que tienen y mejoran el desempeño, y tarde o temprano eso llega al negocio. O sea, si esa visión estratégica sin duda es fundamental. Esos sponsors de proyectos de recursos humanos sin duda tienen que estar en la dirección de la organización. Y después la mirada desde el punto de vista del operativo, quienes hacen hoy el trabajo de recursos humanos, que tienen la posibilidad de tener una mirada distinta, ¿sí? De incorporar estas nuevas prácticas más holísticas, de animarse a desafiar lo viejo, ¿sí? Animarse a preguntar más, a pedir más feedback para ajustar lo que hacen todos los días, creo que es una buena forma de lograr la transformación. En algunas organizaciones, para hacerlo más rápido, emprenden proyectos de cambio donde se trabaja en distintas células
trabajando en cada una de estas partecitas de las etapas del empleado, donde hay una célula que se dedica a cómo va a ser la bienvenida cuando llegue alguien nuevo, hay otra célula Agile que está trabajando específicamente en la selección. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el foco de la selección? Que tengamos el talento, que los mejores se queden con nuestra organización. ¿Cómo hacemos para que eso pase con todas estas nuevas prácticas? Una célula que está trabajando en todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento, también mirando las buenas prácticas. Necesitamos que el talento se quede con nosotros y no se vaya a la competencia, ese es el foco. Si se trabaja en proyectos, se va mucho más rápido. Muchas gracias, Noelia. Y nos siguen llegando las preguntas, y acá hay una que me pareció interesante de Jacqueline Chuctaya, y nos dice, buenos días a todos. ¿Cada cuánto tiempo el empleador debe de realizar actividades o acciones que se deban realizar para poder desarrollar las emociones de los empleados? O sea, yo imagino que son, o sea, cada cuánto el empleador deberá realizar actividades o acciones para desarrollar las emociones o trabajar las emociones en los empleados. Bueno, qué linda la pregunta, está muy bueno. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cada cuánto tenemos que hacer cosas para cuidar nuestra salud? Y la verdad es que no es que de vez en cuando nos cuidamos y después no, nos descuidamos. Tenemos que prevenir, tenemos que monitorearnos, hacemos un control capaz más robusto anualmente, donde miramos con más detalle cómo estamos en general, pero todos los días tenemos que hidratarnos, todos los días tenemos que tener un espacio de esparcimiento, tenemos que tener espacios para que nuestro cuerpo esté saludable, comer saludablemente. Esto es igual. Todos los días debiéramos tener prácticas que nos ayuden a tener una cultura saludable. Y hay momentos en particular donde tenemos que ser muchísimo más ambiciosos. Yo les diría que hoy no sugerimos solamente conformarnos con una evaluación de clima anual, porque esa evaluación nos va a contar muy poco, nos va a decir qué pasó los últimos 15 días, qué es lo que podemos recordar de emociones. Necesitamos tener monitoreos de pulso, no hace falta medir todos los días un montón de cosas, pero las empresas exitosas lo que están haciendo hoy es hacer una sola pregunta de felicidad. ¿Cuán feliz estás hoy? Y se lo preguntan a quien pasó por una selección, a quien pasó por una devolución, donde probablemente no tiene buenos resultados y queremos saber si lo motivó para mejorar sus resultados o si sigue peor. Entonces tenemos que preguntar cómo se está sintiendo con eso. Ese tipo de monitoreo ayudan a hacer ajustes. Y mantener determinadas políticas de comunicación, de acompañamiento, de adhesión al cambio, como algo que forma parte de la cultura, tiene que ver con esto de gestionar la salud de la cultura de la organización. Y es algo continuo, es una forma de hacer las cosas, ¿sí? No es algo que hacemos de vez en cuando para que las cosas pasen, es algo que lo incorporamos como modo de trabajo. Es bastante cierto lo que comentas y creo que nos has dado ejemplos bastante reales, ¿no? Con respecto a como nosotros, ¿no? Con nuestra salud. Y las preguntas no dejan de llegarnos. Creo que las personas han quedado bastante contentas con lo que ha sido tu ponencia, ya que nos Bueno, has gracias. ejemplificado muy bien, ¿no? Lo que pasa en recursos humanos. Un comentario de Elena Cuellar nos dice, espectacular, muy interesante y actualizado. Felicitaciones a mí. Y también tenemos una pequeña pregunta de Roger Sisa. ¿Se puede tener un sistema universal de recursos humanos con procedimientos, función e indicadores, etcétera, que se apliquen a cualquier tipo de organización? Bueno, a ver, como sistema nos referimos a tecnología, hay mucho soporte hoy para poder hacer que estas prácticas no nos generen tanta demanda de trabajo y no tengamos que hacer tanta artesanía para lograr estos indicadores, para tener el conocimiento de los empleados. Las mismas tecnologías que se usan para Customer Experience, hoy se están usando para Employee Experience, con lo cual todas estas cosas que decimos que tenemos que hacer, como entender las emociones, conocer a cada grupo, clúster de arquetipos de empleados, entender cómo son los perfiles exitosos, ¿no? Todo esto como sistema hoy está disponible en muchas plataformas que nos hacen más fácil involucrarlo. Sin duda,
todas las empresas son distintas, hay muchas empresas que tienen sus propios sistemas y plataformas para llevar adelante este tipo de gestión de recursos humanos, y para empezar, no hace falta grandes tecnologías, hace falta tener en claro cómo queremos gestionar al talento y cuáles son las cosas que tendríamos que sostener como organización como para que las cosas pasen. Como les digo, cada organización es distinta, con lo cual sería muy rico que cada uno pueda diseñar eso teniendo en cuenta primero qué grupo tenemos dentro de la organización. Pero para hacerlo más fácil, muchos sistemas, mucha tecnología está hoy disponible para poder ayudarnos con la tarea. Muchas gracias, Noelia. Y bueno, una vez más, Mauricio Rankovich nos hace un comentario y nos dice, es como como el mantenimiento predictivo. Anticipamos condiciones y actuamos a tiempo antes de que ocurra la falta. Bueno, yo me imagino que se refiere a una pregunta que hicimos sobre las emociones. Y asimismo, Elizabeth Espinosa, y esta pregunta me parece muy pertinente, nos hace el comentario y nos dice, Noelia, excelente ponencia. Y nos pregunta, pues, yo también quería preguntar esto. No sé si de repente nos podría recomendar alguna bibliografía, algún libro, algún texto o algún de repente material para profundizar este tema, ¿no? Y poder ampliar nuestros conocimientos respecto al Employee Experience. Bueno, entiendo que vamos a tener después posibilidades de seguir compartiendo en la página de CIDE como para pasarles material, hay mucho, hay muchísima bibliografía, de todo lo que tiene que ver con experiencia del empleado, les recomiendo Asociación DEC, que tiene muchas mediciones actualizadas de muchas empresas, con mucha información que podemos adquirir, probar e incluso nos podemos comparar, porque hay mediciones que nosotros podemos también hacer para entender cómo estamos con respecto a organizaciones de la misma industria o de la misma región. Y después hay otra bibliografía más específica de recursos humanos que van tratando todos estos temas. Con respecto a la gestión del cambio, hay muchísimos autores que hoy están abordando este tema. Lo que yo les estoy contando es muy holístico y es un poco integrar muchísimas metodologías y muchísimos temas para poder lograr ser exitosos, con lo cual les voy a pasar después un listado para que puedan compartir. Muchas gracias. Creo que siempre el tener un apoyo, ¿no? Que es la bibliografía, es bastante enriquecedor y muchas gracias por lo que nos estás comentando, ¿verdad? Una última pregunta es de la señorita Francesca Aragón. Te dice, muchas gracias, Noelia. ¿Y cómo implementar la gestión de salud de la cultura organizacional desde el Employee Experience? Perdón, se me cortó un poquito, ¿me podés repetir? Sí, no hay problema. Te leo desde el inicio. Francesca Aragón primero felicita la ponencia y que se ha sentido muy feliz. Al mismo tiempo, pregunta, ¿cómo implementar la gestión de salud de la cultura organizacional desde el Employee Experience? Bueno, desde el Employee Experience, estas prácticas que yo les comentaba son una buena forma para mejorar la salud, ¿no? Entender a los empleados, entender qué tipo de equipos tenemos. Según la empresa, hay arquetipos muy distintos. Tenemos 5 o 6 arquetipos por empresa, pero si vemos distintas organizaciones, vamos a ver que por el tipo de industria, por la región, hay perfiles y hay determinadas características y hay necesidades, y esa es una primera buena forma de trabajar la salud, ¿no? Entendiendo cómo son esas personas, qué necesitan. Después, adaptar al contexto la comunicación, ¿sí? Si nos quedamos con la forma vieja de hacer las cosas y nos conformamos con mandar algún mail contando lo que estamos haciendo, no alcanza. En las empresas, y cuanto más grandes son las empresas, necesitamos comunicar, necesitamos que todas las personas sepan lo que estamos haciendo. Esa es una
buena forma también de cuidar la salud de la organización, ¿sí? Con comunicaciones claras y entendiendo también los distintos interlocutores y quiénes son las personas claves para cada comunicación. Hay comunicaciones que no van en los canales formales, que van en los canales informales. Hay comunicaciones que son tan personalizadas que las tiene que decir el jefe directo. Hay comunicaciones que tienen que ver con una visión, con una priorización que las tiene que dar el número 1 o el número 2, porque esa es la forma que va a generar impacto en la cultura. Eh, Estas yo diría que son las principales prácticas para poder cuidar la salud. Y la más fuerte desde el punto de vista de Customer Experience, Employee Experience, es las mediciones, ¿sí? Las mediciones que nos dan, alguien hablaba hace un rato de predicción. La realidad es que cuando somos robustos con las predicciones podemos anticiparnos a cuestiones. Por ejemplo, podemos saber qué pasó en etapas anteriores con los mejores perfiles de que salieron de una capacitación, qué pasó antes, cómo eran, para seguir potenciando ese tipo de cuestiones. Cuando analizamos la gente que se va, y es talento, esa gente que perdimos, que no tendríamos que haber perdido de la organización, y tenemos la posibilidad de ver qué pasó esos meses anteriores a que tomara la decisión de irse, nos ayudan a predecir y ver cuando algún otro talento está pasando por esas mismas etapas, nos predice que se está por ir a determinada cantidad de meses y también hacer acciones. Con lo cual, medir, personalizar y entender emociones es una forma de incorporar la metodología de Employee Experience en recursos humanos. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar y creo que bastante de las organizaciones no toman bastante atención a lo que es la comunicación informal, que es donde existen más canales, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el rumor, que puede llegar a afectar incluso el clima organizacional. Tú también comentabas acerca de lo que era el benchmarking, tal vez utilizarlo para poder implementar a la cultura organizacional de nuestras empresas, pero siempre nosotros debemos de considerar que nuestras empresas eh, son únicas, ¿no? Cada una posee su propia cultura organizacional. Le doy el pase a Gabriel. Muchas gracias, Noelia, por compartir, por darnos ese espacio de tu tiempo para poder transmitir esta información que es muy valiosa para todos nosotros. Y quiero aprovechar para hacer un último comentario de Elizabeth Rondán, que nos dice: gracias por la ponencia y la bibliografía que nos compartirá. Y verdaderamente el hecho de que los ponentes compartan esta bibliografía va a enriquecer tremendamente este CIDE WIG 2020, para que todos los asistentes puedan profundizar en estos maravillosos temas que se están tocando. Muchas gracias, Noelia, y gracias por el espacio que nos Muchas has gracias a brindado. ustedes, un placer compartir lo que hacemos todos los días. Muchas gracias.